mucho de las superpotencias. ¿Por qué no? Reírse de las superpotencias siempre es divertido. Muy buenas, mis niños y mis niñas. Bienvenidos a los errores más costosos de la historia. Sorpréndete. En fin, ya se la saben. Abajo links de estos muchachones y vamos a ver qué onda con esto. Bueno, muchachones, de este muchachón, pues nada. ¡Juga! Así es como se ve un error de ¿Esto es Horizonte Profundo? ¿No viste esa peli? Es buenísima y esto fue un error. Por maldita avaricia de que no, ya tenemos que extraer sin haber tomado las medidas de seguridad. Destrozaron toda esa refinería y todo lo que pudieron haber extraído de ahí, güey. No, 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 no. 100 mil millones de dólares. El 20 de abril de 2010, una enorme explosión arrasó la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, a tan solo 66 kilómetros de la costa de Luisiana. El desastre se cobró la vida de 11 trabajadores y dejó heridos a otros 17. Pero lo peor estaba a Horizon, a tan solo 66 kilómetros de la costa de Luisiana. Sí, es verdad, es el Horizonte Profundo. El desastre se cobró la vida de 11 trabajadores y dejó heridos a otros 17. Pero lo peor estaba a punto por llegar. El petróleo se derramaba en las aguas del Golfo de México, a un alarmante ritmo de 60,000 barriles al día. Eso es suficiente para llenar casi 4 piscinas olímpicas con petróleo cada 24 horas. Tu puta madre, güey. El tóxico lodo negro contaminó unos Sí, antes de que me digan, ¿te estás basando en una película? La película está basada en el accidente real. 1,770 kilómetros de la costa estadounidense y fue declarado rápidamente el mayor derrame de petróleo de la historia. Pero podría haberse evitado. La plataforma, propiedad de Transocean y contratada Sí es, güey. por la gigante petrolera BP, estaba situada sobre un pozo petrolífero a 1,524 metros bajo la superficie del mar y a otros 5,486 metros bajo la roca. BP había contratado recientemente a la empresa Halliburton para sellar el pozo en el fondo marino, con el fin de interrumpir temporalmente el suministro de petróleo. Por cierto, estoy comiendo tacos duros de verdad, pero no son Taco Bells, sino son tacos de los que venden en las carnitas. Planeaban usar una mezcla de cemento de espuma de nitrógeno para esto, pero ambas compañías sabían que la mezcla era inestable. 3 de las 4 pruebas de presión preliminares revelaron que la mezcla no cumplía con los estándares de la industria, pero las compañías siguieron adelante de todos modos. Como resultado, el gas natural y el petróleo Y es porque ya iban tarde, según, Ya les dije, me estoy basando en una película. Según lo que tengo entendido, ya habían durado demasiado en ese pozo. Tenían que haberlo roto, no me acuerdo en cuántos días o meses, no me acuerdo. Y ya iban muy tarde, como 200 días tarde. Y básicamente se tenían que largar ya al que seguía. Por eso adelantaron todo en chingado. comenzaron a filtrarse a través de los sellos de cemento. Luego, una serie de sistemas de seguridad de emergencia también fallaron, lo que provocó que el petróleo subiera por el conducto ascendente de la plataforma Deepwater, donde se incendió explosivamente en la parte superior. El devastador daño hundió a la plataforma solo 2 días después y dejó a los equipos de limpieza luchando contra mareas de alquitrán negro durante más de 3 años. Pero el accidente golpeó a BP donde más le dolió, su bolsillo. Inicialmente establecieron un fondo de compensación de 20,000 millones de dólares para los No mames. afectados, pero al año siguiente la compañía había perdido más de 63.4 mil millones de dólares en costos legales de recuperación. Por pendejos, ¿ya ven? Por ahorrarse dinero y hacerlo en chinga. Mira nomás cuánto perdieron, güey. Y limpieza. Y en un golpe demoledor, el gobierno de Estados Unidos impuso a BP la mayor multa financiera jamás impuesta a una sola compañía, por un monto de 20.8 mil millones de dólares. ¿Cuánto? Impuesta a una sola compañía, por un monto de 20.8 mil millones de dólares. Tu perra madre, cabrón. En total, suma la increíble cifra de 104.200 millones de dólares. A la verga, güey. No, 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 no. Uf, qué caro les costó andar de avariciosos, güey, y no esperar. Pero esto es solo el primero de muchos en el fascinante recorrido de hoy por los errores más costosos de la historia. Ujú. Eso es lo peor, güey. Ay, los edificios estos que se quemaron. Esto lo vimos. Pero no dijo cuánto costó. Güey. Maldita sea, cabrón. Vean cuánto costó, güey. Y es el primero. Y no está en el top. Fue como una mención honorífica, güey.
verga, el más caro no quiero ni saber. Aunque probablemente algunos no tengan que ver por el precio, sino por lo que costó en vidas, lo cual eso me va a entristecer. Hoy en día, la mayoría de la gente mataría por una participación del 10% en Apple, pero un hombre dejó escapar su billete Sí. Él vendió las acciones de Apple, güey, el 10% que él tenía, porque creyó que no iba a funcionar, güey. Las vendió por una puta miseria y hoy en día valdrían una joya. dorado a una riqueza inimaginable por tan solo $800. No. Probablemente hayas oído hablar de Steve Jobs y Steve Wozniak, pero hubo un tercer fundador poco conocido de Apple, Ron Wayne, que se unió a los dos jóvenes emprendedores en 1976 para supervisar la ingeniería mecánica y la documentación. Incluso diseñó el logotipo original. A cambio, obtuvo Qué feo era. Fuera de broma, o sea, está cool para algo de vinos, ropa, pero para tecnología. una participación del 10% en la empresa, pero preocupado por las posibles deudas que pudieran recaer sobre él, decidió vender su participación menos de 2 semanas después de firmar su propio contrato. Aunque Wayne afirma no arrepentirse del potencial error, su participación original en la compañía valdría ahora $120 mil millones. Sí, claro, no se arrepiente, claro. Convirtiéndolo en el 10º hombre más rico del mundo. El gigante No seas tecnológico global mamón. está valorado en la asombrosa cifra de $3.5 billones en ¡A la verga! la actualidad, lo que incluso una pequeña parte de esta extraordinaria compañía podría cambiarle la vida. Sin embargo, Wayne sí lamenta una cosa: no haber conservado su contrato original, que también vendió por $500 en los años 90. No. Desafortunadamente para él, ese mismo contrato se vendió en una subasta de Sotheby's en 2011 por $1.6 millones. En lo que respecta a accidentes aéreos, ¿Genuinamente creen que no se arrepiente? Yo creo que sí. ninguno se compara con el desastre de Todo se 2008 hace el del rudo. vuelo de prueba bombardero furtivo B-2 Spirit de Estados No mames, güey. Destrozaron un B2. ¡Ah! Este es el avión bombardero más caro del mundo, güey, porque es una puta joya. Es inrastreable. Es de todo, güey. Si tú ves esa chingadera, es porque no eras el objetivo. Unidos. Esta máquina de última generación despegaba de la base aérea Anderson de Guam cuando de repente el ala izquierda comenzó a descender peligrosamente. Incapaces de estabilizar la aeronave, ambos pilotos se eyectaron por el techo de la cabina y el avión se estrelló y se incendió segundos después. Ay, Dios. Lo que les han de haber hecho a esos pobres idiotas. Afortunadamente, ambos pilotos sobrevivieron, pero se inició pero a una ver. investigación para determinar qué había causado el desastre de este bombardero de alta tecnología. La investigación reveló que los sensores de datos aerodinámicos expuestos del avión se habían empapado debido a las fuertes lluvias antes del despegue. Esto provocó que las lecturas de presión atmosférica durante la revisión previa al vuelo fueran demasiado altas, por lo que los sensores se Ok. recalibraron incorrectamente. Ok, no fue culpa de ellos. Cuando los pilotos encendieron los calentadores en los sensores, el agua se evaporó, por lo que si bien las lecturas parecían normales, en realidad eran demasiado bajas. Estos datos erróneos provocaron que el sistema a bordo mostrara una velocidad incorrecta, por lo que los pilotos intentaron despegar a 246 km por hora en lugar de los 267 requeridos. Para colmo, las lecturas erróneas de presión atmosférica del sensor hicieron que el avión se inclinara bruscamente 30 grados hacia arriba. Con un ángulo demasiado alto y una velocidad demasiado baja, el avión entró en pérdida inmediatamente y provocó el inevitable accidente. Ok, bien, no fue culpa de ellos. Uf, no hubiera sido culpa de ellos. Ni idea, güey, de cómo les hubiera ido. Pero eso no es lo más grave. Espérame tantito, voy por mi comida. En 2006, Caray. la tripulación y el personal de mantenimiento descubrieron esta vulnerabilidad del sensor, pero a nadie se le ocurrió anotarla. Este fallo de comunicación tuvo un alto costo, ya que el avión había sido valorado en unos dolorosos $1.400 millones. La verga. Son carísimos esos güeyes. Los errores catastróficos pueden ocurrir en cualquier lugar, como lo demostró el buque de carga Baltic Ace, que se hundió en tan solo 15 minutos en el Mar del Norte el 5 de diciembre de 2012. El buque de 23.500 toneladas se perdió a 65 kilómetros de la costa holandesa, tras colisionar con el portacontenedores chipriota Corbusier.
causando la muerte de 11 de sus 24 tripulantes y el hundimiento de más de 1.400 automóviles Mitsubishi nuevos, que eran transportados ¡No! ¿Y cómo pasa eso? desde Japón y Tokio a Rusia. El Corvus logró mantenerse a flote y colaboró en la búsqueda de supervivientes, pero los restos del Ace terminaron a casi 30 metros de profundidad. Güey, son unas bestias esas chingaderas. ¿Cómo los chocas? En una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, obstaculizando el paso seguro del tráfico marítimo y con el riesgo de liberar sustancias peligrosas al medio ambiente. Encargó a sus socios Boskalis y Mammoth Salvage la retirada de los restos del naufragio, comenzando con la extracción de 540.000 litros de petróleo residuales. Más de 18 barcos y 150 personas participaron en una operación de gran envergadura para retirar el buque hundido, lo que solo pudo lograrse levantando los restos irreparablemente dañados por partes. A partir de abril de 2015, el barco fue cortado en 8 secciones y llevado a la superficie. La madre, Observa lo enorme que era. Duraron, aquí está la proa con todos los vehículos en su interior destrozados. No. Las investigaciones han determinado que el accidente se debió a un error humano. Los oficiales de puente de los barcos no reconocieron el riesgo de colisión que se estaba desarrollando y posteriormente no comunicaron ni llevaron a cabo las medidas correctivas necesarias. Tan solo la gigantesca operación de salvamento costó 67 millones de euros, el equivalente a unos 75 millones de dólares actuales. Si a eso le sumamos los 60 millones de dólares que costó el avión Baltic Ace, los 10 millones para reparar el Corvus, así como los 28 millones de dólares de la carga que transportaban, el error de pilotaje costó alrededor de 170 millones de dólares en total. La verga, cabrón. En abril de 1990, tras décadas de planificación y trabajo, el famoso telescopio Hubble, valorado en Cosas espaciales, güey. Esto se va a poner feo. aquel entonces en 1.500 millones de dólares, fue lanzado Asumo que te radicaron el cuarto. ¿Radicaron? No, fui por comida. al espacio. Su objetivo, enviar imágenes a la Tierra de estrellas y galaxias lejanas, pero había un problema. Qué belleza. Las imágenes llegaban granuladas. Parecía que todas se hubieran tomado con una tostadora. La NASA finalmente determinó que el espejo primario del telescopio de 2.4 metros tenía una forma incorrecta. Había sido fabricado por la corporación Perkin-Elmer, y el problema se debía a un fallo de calibración en su equipo de producción de espejos. Fabricar un espejo gigante perfectamente parabólico y ligero no es tarea fácil. La madre, mira nomás. Primero se funden trozos de vidrio de borosilicato en un molde durante una semana. Luego, durante 3 meses, el vidrio se centrifuga y se enfría desde una temperatura de 1200 grados Celsius hasta 650 grados Celsius. Finalmente, el espejo se pule con una precisión de 20 nanómetros. Un proceso puede tardar más de 2 años. Pero un problema de calibración en esta etapa provocó que el espejo del Hubble estuviera desviado en tan solo una 50ª parte del grosor de un cabello humano. Puede que no parezca mucho, pero con el colosal precio de 1.500 millones de dólares, la NASA no estaba nada contenta. Reemplazar el espejo era sumamente impráctico, así que en su lugar la NASA diseñó una lente correctora para el Hubble, similar a como las gafas corrigen la visión. El instrumento de reemplazo axial de óptica correctiva para telescopios espaciales, o COSTAR, fue entregado e instalado en 1993 por una expedición independiente. El costoso error que llevó al desarrollo de COSTAR acabó suponiendo un desembolso adicional de 50 millones de dólares para todo el proyecto. Como resultado de este error, todos los telescopios espaciales lanzados posteriormente incorporan circuitos y ópticas de corrección para garantizar que no haya posibilidad de que se repita. Pero ven, de los errores se aprende, güey. Fuera de joda. Hoy le daremos al Warcraft un rato o será otro juego. Planeo jugar varios. No te sé decir si sí o si no. Ahorita veo. El 4 de junio de 1996 fue un día oscuro para la Agencia Espacial Europea. Ese día se lanzó el Ariane 5, el cohete no tripulado más reciente de Europa, predecesor del súper exitoso Ariane 4. Cargado con 4 satélites de altísimo costo, despegó, pero a los 37 segundos algo salió terrible. Ya se torció. Cohete no se puede torcer así, güey. Terriblemente mal. A una altitud de 3.7 kilómetros, mientras viajaba a la velocidad del sonido, la computadora a bordo activó repentina e inesperadamente la secuencia de autodestrucción del transbordador. El
cohete, junto con los otros 4 satélites, explotó en una irrecuperable bola de humo, fuego y escombros. Los europeos, Pero ¿por qué entró en modo autodestrucción? ¿Qué carajos? comprensiblemente, quedaron devastados, pero descubrieron que todo el accidente se debió a un error de programación. El Ariane 5 reutilizaba el software de su predecesor, el Ariane 4. Desafortunadamente, los motores más rápidos del Ariane 5 provocaron una falla que no se había detectado en los modelos anteriores. Los sistemas informáticos estaban diseñados esencialmente solo para gestionar el aumento de velocidad de los cohetes más antiguos, por lo que cuando el Ariane 5 aceleró mucho más rápido que el máximo anterior, se superaron las limitaciones del sistema de seguimiento informático. Esto provocó el fallo de todos los sistemas de guiado y altitud, incluidos los de respaldo, y una interpretación errónea de esta información por parte de la computadora condujo a una sobrecorrección de los propulsores. El cohete giró bruscamente y las fuerzas aerodinámicas cambiantes le arrancaron trozos, rompiendo conexiones eléctricas esenciales que activaron la secuencia de autodestrucción. Ok, pues bien hecho, ¿eh? Porque la secuencia es para eso, me imagino, para evitar que regrese a tierra y haga un cagadero. Oh. Si eres como yo, quizás te preguntes por qué el cohete tenía una secuencia de autodestrucción. La respuesta es que todos los cohetes la tienen para garantizar que, si pierde el control, explote en el aire, sobre la zona generalmente deshabitada alrededor de la plataforma de lanzamiento, en lugar de arriesgarse a que el cohete fuera de control estrelle toda su carga útil contra una ciudad u otro No, y la cantidad de mierda que traen, güey, pues es peligrosísimo. Eso sí lo sé. asentamiento. Sin embargo, a pesar de esta Ahí lo que me había dado risa es que de la nada se activó, a lo que había entendido, pero no. Sí, siguió bien ese protocolo. Mínimo eso no falló. las medidas de seguridad, en el caso del Ariane 5, estos fallos informáticos le costaron a la Agencia Espacial Europea un total de $500 millones, incluyendo su carga increíblemente valiosa. Cuando se inventó la criptomoneda Bitcoin en 2008, muy pocos vieron su valor. Esta moneda digital llegó al mercado con un valor de tan solo 0.0008 centavos. Va a hablar del güey que tiene un vergal de millones de dólares en su USB. No, en un disco duro. Y luego lo tiró. Y se la pasó toda su vida buscando ese disco duro. Y creo que ya se rindió y que de plano no lo pudo encontrar. Centavos por Bitcoin. Y la gente tardó en Bueno, hay dos, güey. Vi que había un güey que hacía, que tenía eso. Y vi otro cabrón que era al revés. Él sí lo tenía, pero no se acordaba de la contraseña. Y tenía una pendejada de que si no se acordaba, el disco duro se formatea, güey. Qué pendejo, en primer lugar. Y no mames. ¿Ya vieron cuánto valía, güey? A lo que vale ahorita. adoptarla. Pero el inglés James Howell sí vio el potencial en la moneda. Este entusiasta informático minó más de 7.500 monedas en poco tiempo. En Wow. 2010, las bitcoins aún no valían mucho, a solo 8 centavos cada una. Así que James guardó la clave privada necesaria para gastar las monedas que había minado en un disco duro externo y se olvidó de ella por un tiempo. Pero en 2013, accidentalmente tiró el disco duro a la basura durante lo que resultaría ser una limpieza de primavera muy costosa. Desafortunadamente para él, 2013 fue el año en que Bitcoin realmente despegó. En abril alcanzó un máximo de $220 por moneda, lo que hizo que la reserva de James valiera la asombrosa cantidad de $1.65 millones. No, Pero y se dio todavía. cuenta de su error demasiado tarde. Comenzó a rastrear desesperadamente los vertederos y basureros cercanos en un intento por recuperar sus millones perdidos, pero nunca recuperó el disco duro. Para colmo, el precio del Bitcoin por moneda alcanzó un increíble máximo de $124.517 el 14 de ¿Se imaginan, güey? Cabrón. Fuah. Fuera de joda, si se logra inventar la máquina del tiempo, esto es algo que sí tendrías que hacer. agosto de 2025. Eso significaba que en algún vertedero inglés un viejo disco duro valía la asombrosa cantidad de $934 millones. Y para ¡No! ¡La verga! 2030 se espera que ese precio suba a $387.000 por moneda, lo que No mames. significa que podría valer alrededor de $3.000 millones. ¿Alguien tiene un detector de metales que me pueda prestar? Ya se rindió, güey. Ya. La otra vez vi una noticia de que de plano ya no. Porque la vida útil del disco en estas condiciones ya ni siquiera se va a poder, güey. A continuación, una pequeña lección de los A británicos pesar sobre de que cómo lo hay, malgastar miles de ya va a millones estar de bien jodido. dólares, o mejor dicho, billions of pounds.
El ferrocarril de alta velocidad HS2 es un megaproyecto actualmente en marcha en Inglaterra, que pretende agilizar los viajes entre el norte y el sur, impulsando así la economía del país. Pero cancelación tras cancelación, lo que originalmente se planeó que se viera así, terminó viéndose así y luego así. Y actualmente se ve así. ¿Por? Güey, ¿qué pasa? En LATAM te creo que pasen estas estupideces. Pero en países primermundistas. La idea del proyecto surgió en 2009, cuando los primeros conceptos contemplaban que se extendiera hasta Escocia. Inmediatamente se redujo su alcance hasta un punto ligeramente más allá de la ciudad de Leeds y recibió la aprobación oficial en 2012. Las previsiones iniciales indicaban que el proyecto completaría su primera fase en 2026 y su finalización total en 2033, con un presupuesto relativamente modesto de 32.700 millones de libras esterlinas, o alrededor de 52.000 millones No mames, a la virga. de dólares. ¡Qué equivocados estaban! En 2018, poco después de que se adjudicaran los primeros contratos de obra, comenzó a surgir incertidumbre sobre la parte norte del proyecto, con políticos que se oponían a la obra por completo. A medida ¿Por? que se supo que las estimaciones presupuestarias para la adquisición de terrenos y propiedades necesarios habían sido extraordinariamente inexactas, la realidad de la planificación también resultó mucho más difícil de lo previsto. Ay, es que me la creo esto de Latinoamérica, pero de Inglaterra. La esperanza de dar más tiempo a los contratistas para reducir sus costos, que en ese momento se pronosticaban en 1.000 millones por encima del presupuesto, el gobierno británico propuso la apertura prevista de la primera fase de 2026 a entre 2028 y 2031. Aún así, en 2020 las obras de construcción se pusieron oficialmente en marcha. Fue entonces cuando las estimaciones presupuestarias iniciales, excesivamente optimistas, se hicieron realmente evidentes. La prisa por comenzar las obras también significó que los contratos se firmaran y se iniciaran antes de que los diseños fueran estables y se evaluaran A ver, ¿qué dices? Aunque el mismo aclaró que en su momento que la idea conceptual y el reclamo de su fortuna perdida sigue ahí, reconoció de que ya no gastará más tiempo ni dinero persiguiendo al ayuntamiento, ni intentando abrir el vertedero. En su lugar optó por pivotar hacia otros proyectos digitales relacionados con su historia, dejando el disco duro oficialmente enterrado e inaccesible para siempre. Uf. completamente los riesgos y los niveles ¿Sabes qué podría ser también? Que ese disco duro esté vagando por el mundo. O sea, güey, era un disco duro bueno, ¿no? En cierta medida, a lo mejor, no sé cómo funciona ya. Posiblemente alguien de la basura lo separó, dijo, oye, esto lo puedo vender. En el tianguis aquí en México. Yo digo versión por lo que yo conozco, ¿no? Aquí en los tianguis, cuando ven cosas así, las separan para luego venderlas. Lo cual sería horrible, güey, de que algún cabrón tenga ese disco duro y lo formateó. O sea, guau. de complejidad de la construcción, haciendo que los precios se dispararan rápidamente. Las condiciones del terreno a lo largo de la ruta resultaron más problemáticas de lo esperado, y los grupos de presión ciudadana ofrecieron una fuerte resistencia a la destrucción de sus paisajes locales, lo que a menudo requirió desvíos adicionales y compensaciones. A finales de 2021 cundió el pánico cuando los informes filtrados predijeron que el proyecto costaría la asombrosa cifra de 106.000 millones de libras esterlinas, más del triple de la estimación inicial. A su perra madre. Tras esta revelación impactante, el tramo derecho del plan original de la red ferroviaria HS2 en forma de Y se redujo. Y a medida que avanzaba 2022, los presupuestos se dispararon aún más, y estación tras estación se fue recortando más longitud del mapa a la red propuesta. Finalmente, toda la rama norte del plan, que pretendía conectar Birmingham con Manchester, fue cancelada en 2023. El ambicioso proyecto se redujo a una sola línea entre Londres y Birmingham. El desastroso fracaso de esas líneas ahora canceladas le costó al público británico unos 2.000 millones de libras esterlinas, unos 2.700 millones de dólares en fondos desperdiciados, y seguirá costándoles aún más. Se estima que los planes cancelados costarán 100 millones de libras en procedimientos de reversión, incluyendo Ay, ay, ay. tareas como el relleno de pozos. El dinero ya gastado en una planificación exhaustiva y en las tareas de construcción iniciales, ahora redundantes, nunca se recuperará.
Tomemos como ejemplo los planes para integrar la estación Euston de Londres en el HS2, cuyos múltiples diseños costaron, según se informa, $250 millones y fueron descartados por completo. No. Quizás lo peor de todo es que se han gastado más de 592 millones de libras en terrenos que ya no son necesarios para el proyecto acordado, incluyendo cientos de viviendas que los propietarios se vieron obligados a vender para dar paso al HS2. No. A estos mismos propietarios ahora el gobierno les ofrece sus casas de vuelta, aunque a precios más altos, ahora que el mercado inmobiliario y la inflación han hecho mella. Yo No, güey. Qué pendejismo. Qué cagada. estaría furioso, ¿tú no? Ahora bien, es cierto que algunos de los crecientes costos del HS2 eran difíciles de predecir. Los costos de construcción se han disparado en la economía global en la última década, Sí. debido a la guerra, a la pandemia y a la alta inflación. Pero no cabe duda que el proyecto HS2 fue mal gestionado y subestimado al extremo, y lo que estaba destinado a ser uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos de Europa en el siglo XXI, se ha convertido en última instancia en la mayor vergüenza del continente. La mayoría de la gente solo sueña con ganar la lotería, pero para una jubilada anónima de Cumberry, Inglaterra, ese sueño estuvo a punto de hacerse realidad. En octubre de 2010, el premio mayor de Euromillions ascendía a $145 millones, el La verga, un huevo. mayor premio de lotería en la historia británica hasta el momento. Y los afortunados poseedores de Consejo para los que algún día se ganen la lotería. No le digan a nadie. A nadie. Y pidan que puedan ir de manera anónima por el dinero. Y a la chingada. Quédenselo ustedes. boletos esperaban ansiosamente a que salieran sus números. Tras el anuncio del 8 de octubre, más de 1,000 personas Es más, váyanse a otro país, cámbiense de sexo, hagan lo que sea, pero que nadie nunca más vuelva a saber de ustedes. A menos que su familia sea cool, pero si es una mierda, hagan eso. reclamaron ser posibles ganadoras, incluyendo una mujer de 70 años que se presentó para confesar que su esposo podría haber tirado su boleto ganador. Afirmó que No. jugaba a la lotería todas las semanas y que siempre anotaba sus números en una libreta antes de entregarle el boleto a su esposo para que lo guardara. Tras escuchar rumores de que el boleto ganador se había comprado en Coventry, revisó sus números y no podía creer su suerte, hasta que se dio cuenta de que el No. Divorcio, flagelación, sodomización, güey, de todo le hago al esposo, boleto había desaparecido. Algunas loterías permiten diferentes formas de comprobante de compra, como registros de pago y evidencias de cámaras de seguridad. Lamentablemente, la política en este caso establecía que solo el boleto físico era prueba válida del premio. ¡No! Devastador. Las ganancias descartadas la habrían convertido en la persona número 589 más rica de Gran Bretaña, superando a Phil Collins y David Bowie antes de su muerte, lo que lo convierte en un error súper costoso. La historia del submarino español S-81 No, un submarino, güey. No mames, estas cosas son carísimas. Y con lo anterior, güey, ese señor, ya divorcio, güey, no, pinche. Un estúpido a la calle y que coma caca. Ahora con esto, güey. No, un submarino. Qué ganas de ver uno de estos, güey. Tengo entendido que de vez en cuando hacen como. ¿Cómo podría ser? Pues así, ¿no? Que dejan a la gente que los vean así por fuera antes de volverlos a meter al agua. Vean qué bonitos. Isaac Pearl, supuestamente de última generación, constituye uno de los capítulos más vergonzosos de la historia militar del país. El submarino fue comisionado en 2013 para la Armada Española, pero su diseño presenta un grave problema. Una vez sumergido, el Isaac No, creo que ya sé cuál es. ¿No es el que pesaba un chingo? Pearl podría no O sea, que la cagaron en una medición y hacía que pesara un poco más. volver a la superficie. Esto se debe a un error de diseño que, increíblemente, pasó desapercibido y que provoca que el submarino pese entre 75 y 100 toneladas más de lo previsto. Esto significa que España invirtió en un submarino que solo puede moverse en una dirección, Hacia abajo. Sí, güey, este es famoso. hacia abajo. Se dice que el error fue consecuencia de un punto decimal mal colocado durante los cálculos. No, un puto punto decimal, güey, no. Un simple punto podría suponer un costo adicional de $9.7 millones por metro del casco, que se extendió para recuperar el equilibrio. Teniendo en cuenta que ya habían invertido $680 millones en el submarino, como parte de un total de $3.000 millones destinados a una flota submarina más amplia. El responsable debió sentirse completamente hundido.
El error retrasó la fecha oficial de lanzamiento del submarino de 2015 hasta 2023 y obligó a remoldear y renovar por completo la base naval de lanzamiento prevista para acomodar al submarino finalizado. ¡Auch! Pero sí, ok. Hay algo Bueno, pero se alcanzó a rescatar, güey, o eso entendí. en el cangrejo de las nieves que a los estadounidenses les encanta, algo que la cadena de restaurantes de mariscos Red Lobster intentó aprovechar en 2003. Ese año comenzaron a ofrecer una promoción de cangrejo ilimitado por solo $22.99. Eso no suena bien. Sus cálculos internos determinaron que este precio, que era solo unos pocos dólares más que su buffet habitual de $14.99, era lo suficientemente alto como para generar una buena ganancia. Pero estaban equivocados. Valió madres, ¿verdad? Resultó que las personas dispuestas a pagar $22.99 eran verdaderos fanáticos del cangrejo de las nieves. Los cálculos de rentabilidad de Red Lobster asumían que los clientes comerían hasta 2 platos de cangrejo, además de otros acompañamientos y platos principales, pero en realidad en promedio comía más del doble de esa cantidad. Esto se debe a que la carne de cangrejo es ligera, por lo Sí. que los clientes podrían comer mucho más antes de saciarse. No solo eso, sino que el cangrejo es un alimento difícil de comer, lo que significa que los clientes pasaban mucho más tiempo en sus mesas y por lo tanto costaba más a los restaurantes debido a la menor rotación de clientes. Los clientes realmente sacaron provecho de su dinero. Por otro lado, Red Lobster comenzó a perder dinero a raudales. Sin No. querer, habían provocado una enorme demanda de las patas de cangrejo, un producto importado. Esto hizo que el precio de los cangrejos se disparara, lo que significó que para cumplir con la promoción, Red Lobster tuvo que seguir comprando cangrejos a precios cada vez más exorbitantes. ¡No! Al final de solo un trimestre, la Y es que es Estados Unidos, güey. No puedes cancelar algo así porque te demandan. Y es peor. compañía registró una masiva pérdida de $3.3 millones, ¡No! lo que desencadenó un efecto dominó. Los Puta madre, al que se le ocurrió la idea le fue de la chingada, Porque al final del día, estas cosas se toman, güey, con juntas directivas, porque ya es una empresa, güey, no es una red de cadena, ¿no? Y, güey, al que se le ocurrió la idea de que, ¿y si hacemos una oferta de cangrejos? Güey, lo han de haber violado. analistas de Wall Street vieron el error de gestión y rebajaron el precio de sus acciones, eliminando la enorme cifra de $400 millones del valor de la compañía. Esto les ¡No! enseñará a no subestimar el apetito de la gente por cangrejo. Cuando el joven cazador Sergio Martínez Y no puedes enojarte con las personas, güey. Que bueno, ahí podrías decir, nah, pero pinche gente avara, güey. Nah, no es mi pedo. Si ahorita pusieran una oferta, güey, de todas las hamburguesas que puedas comer por $100 en McDonald's o en Burger King, créanme que también perderían, güey. Hay gente que solo ocupa un momento para soltarse, güey. se perdió vagando por los parajes salvajes del sur de California en octubre de 2003, estaba convencido de que iba a morir. En un intento desesperado por llamar la atención de los helicópteros de rescate cercanos, encendió 2 pequeñas hogueras de señalización entre la maleza seca de las ¡No! Entiendo. Esto lo puedo entender por la desesperación de creer que se va a morir, güey. No, valió madres, güey. ¿De cuánto fue la deforestación? colinas de San Diego. El fuego y el humo que produjo sí llamaron la atención, pero no por una buena razón. Las hogueras encendidas apresuradamente No. provocaron accidentalmente un enorme e incontrolable incendio forestal, que se propagó rápidamente por el paisaje impulsado por los fuertes vientos de Santa Ana. Se extendió a un ritmo de 1.454 hectáreas por hora. Para cuando ¡No! finalmente fue contenido el 4 de noviembre, había arrasado más de 10.473 hectáreas. No seas mamón, viejo, güey. No, yo te rescato y luego te doy una putiza. Una superficie de tierra aproximadamente del tamaño de Hong Kong. ¡No! 2.820 ¡No! ¿Cuántos árboles, güey? ¡No! ¿2.820 casas? casas y edificios fueron destruidos. Y ¡Oh, su puta madre! Y todo por un pendejo. No, 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 no. trágicamente 15 personas perdieron la vida. ¡No! Incluso- No, no tiene perdón de Dios este hombre, Hoy se considera uno de los peores incendios forestales en la historia de California. A pesar de esto, Martínez solo fue sentenciado a 6 meses de trabajo comunitario y 900 Se entiende el por qué. Lo hizo en un acto de desesperación por ser rescatado, pero... Pero, güey... 60 horas de servicio. Su imprudente decisión no le costó mucho.
En cambio, las pérdidas aseguradas se estimaron en poco más de $1.000 millones en total. Pérdidas en casas, en autos, en edificios, en bosque, naturaleza. Y güey, pérdida en vidas, cabrón. No seas mamón. Eso equivale a unos $1.760 millones en la actualidad. En 2003, la NASA encargó a Lockheed Martin Space Systems Company el desarrollo del Ay, no, otro de la NASA, güey. No. ¿Cómo se dice? Se viene dinero. satélite meteorológico NOAA Prime. Esta chingadera es en la que Lockheed llueve, Martin ¿no? Space Systems Company el Esta cosa, como es tan grande, aquí llueve. desarrollo del satélite meteorológico NOAA Prime, una pieza de tecnología espacial de $233 millones repleta de instrumentos meticulosamente calibrados. Sin embargo, mientras los trabajadores giraban cuidadosamente el satélite a una posición horizontal, ocurrió un desastre. Toda la estructura se desplomó repentinamente desde una altura de casi 1 metro. Los datos a todos esos delicados No, güey. No. sistemas fueron graves, y se inició una investigación exhaustiva sobre el incidente. A pesar de contar con técnicos e ingenieros sumamente capacitados, existía una grave falta de disciplina en los procedimientos de la instalación. ¿En serio? Yo pensaría que fue a lo mejor una maquinaria de estas que se falló y pues perdió presión y se la dejó caer. Se descubrió que, mientras el carro de volteo utilizado durante el procedimiento estaba almacenado, un técnico retiró 24 tornillos que sujetaban la placa adaptadora del carro. Y ¿Por? todo esto sin dejar la debida documentación. El equipo que posteriormente utilizó el carro no revisó los tornillos ¿Para qué los iba a revisar? antes de mover el satélite, y así se produjo la destrucción multimillonaria. Lockheed Martin tuvo que recurrir a sus ganancias, y con un poco de ayuda del gobierno, ambos pagaron la astronómica factura de reparación de $135 millones. ¿Qué? Su puta madre. Y nomás se cayó. La mierda, güey. No. Si yo hubiera tenido que pagar eso, creo que me habría caído del susto. Yo busco un puente, güey. Y digo, los dioses del espacio me han abandonado. En la primavera de 2014, Londres dio la bienvenida a un nuevo y ambicioso rascacielos en su distrito financiero. Es el que creo que es. Este es famoso. ¡Guau! Mira cómo tenían las grúas. ¿No es el que era un horno? Que el pendejo por la posición y no sé qué, los cristales hacían efecto lupa y donde pasara la gente se iba a cocinar, güey. Literal alcanzaba unas temperaturas asesinas. A ver. El edificio reflectante de Sí. Mira, está bien bonito, güey. Está panzón. 160 metros de altura se hizo conocido como Walkie Talkie, debido a su peculiar diseño curvo. Pero esta reluciente torre escondía un secreto siniestro. Con la llegada del verano, los londinenses comenzaron a quejarse de que la superficie cóncava del edificio, orientada al sur, generaba potentes rayos de sol en ciertos momentos del día, que podían elevar la temperatura hasta unos inauditos 70 grados Celsius. A ver, eso es criminal, ¿eh? El haz de luz altamente concentrado era capaz de derretir azulejos, provocar un pequeño incendio en el felpudo de una barbería y derretir un Jaguar XJ perteneciente a un empresario local. ¡No! Se derritió el carro, güey. No. Incluso un periodista intentó freír un huevo bajo el calor extremo. El recién apodado Walkie Scorchy No, pues, güey. debía ser detenido, por lo que se instaló un parasol permanente en el edificio entre los pisos 3 y 34 durante 6 meses. Y adiós a la vista. Con un costo superior a los $12 millones, una cifra difícil de asumir considerando que la construcción del edificio ya había costado más de $250 millones. Irónicamente, el arquitecto Rafael Viñoly también diseñó el Hotel Vidara en Las Vegas, que sufrió un problema similar, ya que quemaba a los bañistas y le valió el apodo de Rayo de la Muerte. Viñoly confesó que sabía que esto ocurriría, pero que no tenía las herramientas para analizar la magnitud del problema. O sea, el güey vio y dijo, chance y haga calorcito, pero bueno, tampoco creo que tanto. ¿Quién debería 70 grados. decirle a este hombre que deje de diseñar superarmas en lugar de edificios? El 10 de mayo de 2000, un incendio forestal con De hecho, no está bien que confirme eso, ¿no? Lo pueden demandar. La lechuga de Taco Bell. Hola, Has o Jazz, no sé cómo quieres que te diga. conocido como el incendio de Cerro Grande, se convirtió en uno de los eventos más destructivos que el estado de New México haya visto jamás.
El incendio fue planeado como una quema controlada deliberada dentro de un plan de 10 años para proteger el monumento nacional Bandelier y reducir los riesgos naturales de incendios en sus alrededores. Las condiciones de sequía de finales de los 90 dejaron la zona extremadamente seca y propensa a la ignición en circunstancias inesperadas, como un rayo, por lo que los funcionarios de Bandelier esperaban que la quema controlada raleara las áreas de coníferas y pastizales. Desafortunadamente no tuvieron en cuenta los fuertes vientos en la cima del Cerro Grande, donde se inició el incendio, y las Un incendio fuera de control, güey. Es que no puedes controlar a mamá naturaleza, güey. Es una hija de perra muy bondadosa y rencorosa a la vez, güey. llamas arrasaron rápidamente 60.702 ¡No! hectáreas de terreno, Los destruyendo arbolitos, güey, 400 no. viviendas y dañando ¡No! muchas otras estructuras, incluido el Laboratorio Nacional de los Álamos. ¡No! Afortunadamente De ahí salió el COVID. no hubo víctimas mortales, pero después de Por cierto, ¿eso es real? ¿Ustedes saben si es verdad? Por ahí vi que dijeron, desde que aprendí que menos árboles es igual a más calor, es igual más días de mierda para mí. Tomarle más importancia para mí. Sí, güey, yo también. De hecho, a mí siempre me han gustado los árboles. En fin, aquí va. Sí es verdad eso que se confirmó de que el COVID no era una enfermedad de un pangolín y que sí era de un laboratorio. Es que yo vi que se abrió todo un juicio y no sé qué, y acusaron a un pelón, pero no sé si es real. múltiples evacuaciones, el incendio no se declaró completamente extinguido hasta el 20 de julio, momento en el que el daño era irreversible. Las autoridades Las recibieron duras personas críticas por seguir adelante ecoamigables con el en incendio, el Team Frío. Yo diría que muchas. a pesar de las condiciones meteorológicas adversas. Y la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos ha estimado que los daños totales ascienden a alrededor de No. $1.000 millones. La presa de Oroville, la más alta de Estados Unidos, fue construida con Hablando de presas, ¿esto lo vi con ustedes o dónde lo vi yo? Hay una presa en China que en teoría le están prohibiendo a los chinos directamente usarla. No sé bien qué pedo, porque frena el planeta, güey. O sea, de la potencia que genera esa presión de esa chingadera, frena el planeta, güey. una inversión de $25 millones para paliar los daños materiales que superaron los $200 millones causados por las inundaciones en el norte y centro de California entre 1955 y 1956. La presa cumplió su función durante 49 años, hasta el invierno de 2017. Debido a las fuertes lluvias, el nivel del agua del embalse subió peligrosamente, drenándose Oh, gradualmente por el aliviadero de la presa. oh, De repente apareció una grieta en el aliviadero. verga, estalló, güey. ¿Pero qué no le echaban mantenimiento? ¿O las presas no se deben de abandonar, güey? Se les tiene que echar mantenimiento. Esto claramente fue un socavón, güey. Se agrietó y vean, y deslavó toda la tierra de abajo. Que poco después se convirtió en un cráter de 76 metros de profundidad. Su perra madre. En pánico, las autoridades cerraron el suministro de agua al aliviadero principal. No, 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 no. El nivel del agua del embalse siguió Sí. subiendo. El único mecanismo de seguridad era un aliviadero de emergencia, nunca utilizado, diseñado para canalizar el agua hasta el cercano río Fedor. Sin Sí. embargo, a medida que el agua fluía por el ¡Hala! Estas son imágenes reales, güey. A su puta madre. aliviadero de emergencia, provocó erosión, amenazando con romper toda la presa y provocar inundaciones devastadoras. Afortunadamente, la presa resistió y las 188 Ay, puta, güey, no. Antes sí, güey. No, si no hubiera aguantado, hubiera valido pura chingada. mil personas evacuadas pudieron regresar a salvo. Tras Bien. una investigación exhaustiva se reveló que todo el desastre era totalmente evitable. ¿Por qué? Porque el aliviadero se había construido sobre una roca inestable. El concreto ¿En serio, gabacho? Te digo, estas mamadas se las creo que pasaran en LATAM, güey. Y no pasan. O sea, porque aquí hay una presa en México, güey. No sé dónde exactamente. Pero hay una presa masiva que literal su única función es evitar que un pueblo desaparezca. Bueno, todo ese lugar de allí. Y no funciona como estas, ¿no? De que tienen sistemas hidráulicos para cerrarla y abrirla. No, es solo un tapón gigante con un hoyito. Y por ese hoyito es por donde sale el agua y ya. Pero, güey,
se les da mantenimiento. Esa chingadera lleva años construida y está hecha para que dure, pero me imagino que de vez en cuando le han de echar un vistazo. Es que nunca he oído que pasen cosas así, güey, aquí en Latinoamérica, ¿no? O sea, y que le pase a los gringos, güey, a los europeos, a los países primermundistas. Me da risa. Lo que separaba billones de galones de agua de la roca se había desgastado con el paso de los años, No me digas. O sea, y una serie de fallos sistemáticos impidieron que se revisara a fondo durante casi 50 años. literal, por no ir a checar, güey, de que, y si vemos cómo está, a ver si ocupa mantenimiento. Los daños fueron devastadores, con reparaciones Literal se partió, güey. que costaron la monumental suma de 1.100 millones de dólares, un Por idiotas, güey. Literal. aumento de 455 millones de dólares respecto a las estimaciones iniciales. Para una presa que costó menos de 25 millones de dólares, resultaron ser unas reparaciones muy costosas. Para que vean, no, no por ser latinos quiere decir que no tengamos cosas buenas. Porque sí, güey, o sea, les digo, pasa cosas, ¿no? De que se cayó esto o aquello. Pero son cositas que más tienen que ver con sectores gobierno bajos o directamente con la población. Pero cosas así, güey, presas y eso, que sepa yo, no han fracasado, o sea, se han mantenido bien, o sea, las han hecho muy bien. Complejo Lotus Riverside en Shanghai fue un ambicioso proyecto que terminó en desastre total debido a un simple error. El complejo Ujú, residencial constaba de 11 nuevos bloques de apartamentos de gran altura, pero ok. alrededor de las 5 de la mañana del 27 de junio de 2009, uno de los edificios No mames, se cayó. de 13 pisos se derrumbó repentinamente, evitando milagrosamente los bloques circundantes y un devastador efecto dominó. Uy, la verga, güey. Pero no estaban habitados, ¿verdad? Porque se ve todo lleno de lodo. No creo que haya gente viviendo ahí. 27 de junio de 2009, uno No, incluso hay máquinas y todo. ¿Quién sabe, eh? O a lo mejor aquí ya era el momento en que los iban a tirar, pero de todos modos, sí, sí. ¡Jua, qué perro miedo! O sea, hay gente viva. O sea, estás aquí, güey, de nada, tu pinche casa ya está al revés. de los edificios de 13 Pero pisos se depa. derrumbó repentinamente, evitando milagrosamente los bloques circundantes y un devastador efecto dominó. El incidente cobró la vida de un trabajador de la construcción, pero las No, que le cayó encima, di. No. consecuencias podrían haber sido mucho peores si el edificio, casi terminado, hubiera estado ocupado por sus compradores. Las investigaciones determinaron que el insólito accidente fue causado por el incumplimiento de las normas de construcción y unos Mm, cimientos sumamente deficientes. Se literal, son Libidon tubos. dice me olvide que hoy eran 12 horas Canu. Yo durmiendo tranqui tuit con Ipe. Típico de las mujeres. excavó tierra bajo el edificio para construir un estacionamiento subterráneo de No seas mamón, ¿quién fue el pendejo? Esto se hace en la planificación, güey. El estacionamiento subterráneo tiene que tener pilares muy fortificados para detener todo lo que está arriba, güey. No, güey, ¿Quién fue el imbécil? 5 metros de profundidad, y la tierra se apiló a 10 metros de altura en la orilla del río, Ah, provocando que cediera bajo la presión y que el agua se filtrara en el subsuelo. ah. Estos cimientos fangosos causaron que el edificio se derrumbara hacia el sur, pero simplemente trasladar la tierra a otro lugar podría haber evitado toda la tragedia. Este grave error provocó que varios inversores del proyecto se retiraran y solicitaran la devolución de su dinero, y la empresa sufrió pérdidas totales de 30 millones de dólares, Verga. incluidos los costos de ¿Qué es esto? Estamos viendo los errores más costosos de la historia. construcción y las indemnizaciones a los posibles propietarios de apartamentos. En Uf, no hay qué mamada. 1992, la ciudad española de Sevilla acogió una exposición universal, concebida para mostrar los mayores logros de las naciones del mundo, pero resultó ser una pesadilla de costos desorbitados. Ubicados en una isla en medio de un río que atraviesa la ciudad, los más de 100 pabellones de la exposición eran increíblemente ambiciosos, demasiado ambiciosos. No todos los pabellones fueron financiados por España, pero sí los principales temáticos, incluida la grandiosa Plaza del Futuro. El gobierno sevillano también invirtió grandes sumas de dinero en la construcción de monorrieles y teleféricos para que los visitantes pudieran Órale. Sí se ve muy futurista, ¿no? desplazarse por la exposición, así como en 5 puentes multimillonarios que conectaban la isla con la ciudad, ferrocarriles, autopistas y un nuevo aeropuerto. Esto es demasiado ambicioso, güey. ¿Hasta dónde llegó?
En total, este ambicioso proyecto superó los 7.000 millones de euros, ¡A la madre! parte de los cuales la ciudad esperaba recuperar con la venta de entradas, la inversión extranjera en la zona y el turismo. Los contribuyentes no eran tan optimistas. Los residentes entrevistados en aquel momento se quejaron de que el proyecto había desviado fondos de los programas sociales y había duplicado su costo de vida. Los críticos también sugirieron que los contratos de construcción eran poco claros y estaban vinculados a problemas de corrupción con el gobierno de la época. Pero dejando a un lado la controversia, los verdaderos problemas comenzaron incluso antes de su inauguración. Una de las piezas centrales previstas, el pabellón del descubrimiento, fue destruida por un No, incendio justo antes del inicio de la expo, no mames. debido a una aparente falta de supervisión de seguridad en los trabajos de soldadura interior. A pesar de esto, la expo se inauguró el 20 de abril y parecía ser un rotundo éxito. Los 240.000 visitantes diarios sumaron un total de 41 millones al final de la exposición, Bien. más que la población total de España en aquel momento. Pero no fue suficiente. Estos visitantes no alcanzaron las cifras proyectadas de 60 millones, una brecha de casi 20 millones de potenciales huéspedes de hoteles, comensales y consumidores en general que Sevilla necesitaba. Los organizadores habían proyectado ingresos de unos 631 millones de dólares por la venta de entradas y más de 1.000 millones adicionales procedentes de inversiones no gubernamentales. Pero a pesar de que las multimillonarias obras de infraestructura y renovaciones urbanas asociadas al evento fueron ¿Y esto todavía existe? financiadas en gran medida por el gobierno español y sus subdivisiones, la ciudad de Sevilla se quedó con una deuda de 422 millones de dólares y un terreno con el que nadie sabía qué hacer. La mayoría de los pabellones extranjeros fueron desmantelados poco después No. por los países que los financiaron. Otros permanecieron con la esperanza de encontrarles algún uso que nunca llegó, quedando vacíos, abandonados y en ruinas hasta el día de hoy. En No. Sevilla, la gente aún recorre el recinto de la expo, donde entre las estructuras deterioradas se dice que un pequeño grupo de pabellones está siendo renovado, mientras que otros se utilizan ahora como oficinas. Pero para muchos de esos costosos pabellones concebidos para dar a conocer Sevilla a largo plazo, sus estructuras en ruinas se consideran un signo de un proyecto fallido, demasiado ambicioso y excesivamente caro, que hace tiempo se ha desperdiciado. Verga, qué feo, Pero es que, güey, querían hacer la ciudad del futuro. A continuación, una historia de asombrosa incompetencia y probable corrupción que costó miles de millones a los contribuyentes. En 1990, el gobierno de Tailandia adjudicó a la promotora inmobiliaria Hopewell Holdings, con sede en Hong Kong, un contrato para construir y operar un sistema ferroviario de transporte público en Bangkok. El proyecto contempla 60 kilómetros de vía elevada, Bangkok. El maldito Bangkok. construida sobre la infraestructura de las No líneas vi nada futurista. Para la época sí, güey. O sea, esos puentes así para conectarse ciudad, los trenes, los teleféricos, la ciudadita, bueno, los pabellones esos así muy futuristas. O sea, no es que fuera muy futurista la ciudad, pero ya me entiendes, ¿no? ferroviarias existentes, conectando el aeropuerto de Dong Mueang con la ciudad, entre otras ¿No alcanzaste a ver eso cuando llegaste? mejoras. Este acuerdo de 3.200 millones de dólares se produjo en un momento de graves escándalos de corrupción en el gobierno y sin una investigación exhaustiva sobre la viabilidad del proyecto ni un cronograma para su finalización, las sospechas surgieron desde el inicio. La construcción del llamado sistema elevado de carreteras y trenes de Bangkok comenzó a paso de tortuga, porque se aprobó antes de que se asegurara por completo la propiedad de los terrenos en cuestión. No mames, qué estupidez. El progreso, si es que se le puede llamar así, se vio afectado gravemente por los constantes cambios en el gobierno, lo que provocó que el proyecto se detuviera y se reiniciara varias veces debido a recortes y restablecimientos en la financiación. Se suponía que la primera fase del proyecto estaría en marcha en diciembre de 1995 y el resto en diciembre de 1999. Pero cuando estalló una crisis financiera a nivel continental en 1997, las obras se paralizaron por completo, revelando la impactante noticia de que el proyecto solo estaba completado en un 10%. Los directivos de Hopewell atribuyeron la falta de progreso a los problemas de adquisición de terrenos del gobierno tailandés, mientras que los funcionarios tailandeses afirmaron que Hopewell había gestionado mal los fondos y se había quedado sin dinero. En cualquier caso, en 1988, la Compañía Estatal de Ferrocarriles de Tailandia votó a favor de cancelar oficialmente el proyecto.
argumentando que el ritmo exasperantemente lento hasta el momento habría imposibilitado que Hopewell cumpliera el contrato de construcción en un plazo razonable. Ambas partes decidieron que debían una compensación económica, lo que dio inicio a una larga disputa legal que duraría décadas. Para la década de 2010, una serie de victorias, derrotas y reveses legales hicieron que las cifras monetarias alcanzaran niveles astronómicos. Hopewell reclamaba más de $1.000 millones en compensación por la rescisión indebida de su contrato, y la Compañía Estatal de Ferrocarriles de Tailandia, $6.000 millones en concepto de pérdidas comerciales y daños. Las decisiones judiciales parecían favorecer a Hopewell hasta 2023, momento en el que los Apenas todavía. No, a ver. tribunales tailandeses dictaminaron que la demanda de compensación de Hopewell era inválida. El resultado, ninguna de las partes debía nada a la otra. Simplemente No, güey, se quedaron sin nada, ¿no? tuvieron que asumir los costos incurridos durante décadas de litigio. Para la Compañía Estatal de Ferrocarriles de Tailandia, esto incluyó toda la construcción inicial y la adquisición de terrenos financiadas con fondos públicos, sin mencionar 20 años de honorarios legales a nivel corporativo y décadas de potencial desarrollo desperdiciado en una gran ciudad. ¡Qué desastre! Los costos específicos nunca se han hecho públicos, pero sí las reclamaciones de la contrademanda de la Compañía Estatal de Ferrocarriles, probablemente exageradas, siquiera estuvieran cerca de sus costos reales. Fácilmente podrían haber ascendido a cientos de millones, si no a miles de millones. El proyecto dejó más de 1.000 pilares de concreto en pie, convertidos en una monstruosidad inútil a lo largo de las rutas planificadas, a menudo denominados burlonamente como el Stonehenge de Tailandia. No. Una sección de la estructura abandonada de Hopewell incluso se derrumbó en 2012, algo bastante apropiado considerando el daño financiero que el proyecto causó a la ciudad. Gran parte del proyecto Hopewell fue demolido en los años siguientes, un proceso de $6.3 millones, también pagado con dinero de los contribuyentes. Y se dice que muchos de los pilares restantes están en condiciones de uso, pero simplemente están ahí, abandonados. Todo se debe a lo que los críticos consideran, en el mejor de los casos, una gestión gubernamental sumamente incompetente, o en el peor, corrupción política intencional por parte de quienes adjudicaron los contratos de construcción en la década de los 90. Para llegar a una conclusión sería necesaria una investigación exhaustiva e imparcial. Lo que sí está claro es que la viabilidad del proyecto nunca se evaluó adecuadamente y quedó expuesta al fracaso ante los vaivienes de la política tailandesa. Y en última instancia, los contribuyentes pagaron las consecuencias literalmente. En 2011, el gobierno local decidió que la torre de Glencairn en Motherwell, Escocia, Empezaste a usar bots. A mí no me digas, güey, yo qué sé. era demasiado fea, insegura y ruinosa como para seguir Ah, mames, eso de Tailandia, güey, qué jalada, siendo una mancha en el paisaje urbano. Con un presupuesto de renovación Porque ya les digo, aquí otra vez meto a Latam. En México en este caso. Sí, quedarán estupideces, güey, de que se pelean los políticos y no se hace. Pero al final usan lo que. O sea, no dejan ahí como una huella, ¿no? Sino que lo terminan usando. El aeropuerto que iba a ser Peña, lo hicieron una universidad pedorra. Lo del tren, pues al final se lo hicieron. Se descarrila cada 3 días. Pero, güey, o sea, mínimo, no son un montón de pilares feos. de 10 millones de libras esterlinas, aproximadamente 13 millones de dólares, el Consejo Wow. de North Lanarkshire determinó que la mejor opción era la demolición total. Pero ese plan se topó con numerosos problemas de costos. El precio original de la demolición ya era muy elevado, casi $1 millón. Pero cuando se identificó amianto, una materia mortal, en toda la torre, se añadieron otros $500,000 a la factura. Puede que no parezca mucho comparado con los miles de millones que hemos visto despilfarrados en algunos proyectos hasta ahora, pero tengamos en cuenta que todo es relativo. $1 millón es muchísimo para derribar viviendas de bajo costo, cuando en comparación demoler la mayoría de las casas cuestan solo unos $10,000 cada una. Además de los increíbles costos, la torre Glencairn fue demolida de forma espectacular. Este lo vimos. Bueno, aunque costó un 166% más de lo estimado inicialmente y nunca se construyó vivienda más asequible. Al menos nos dejó un video genial. Hasta septiembre de 2021, Kunming, la capital de la provincia china de Yunnan, albergaba 15 rascacielos propiedad de Yunnan Hunch Estos son los que se prendieron. Real Estate.
Sin embargo, la volatilidad del mercado inmobiliario chino provocó que estos edificios, con un costo de 1.000 millones de yuanes chinos, aproximadamente Uh, 157 millones de dólares, uh, la verga, güey, la diferencia. permanecieran desocupados durante 8 años. Tras la quiebra de la constructora en 2013, los sótanos de los edificios quedaron inundados, causando daños irreparables. Con el aumento de los costos de mantenimiento y el desplome del presupuesto, solo quedaba una opción: una demolición. Ah, no, no son los que se quemaron. En el Eso no lo puso en los videos, ¿o sí? Yo no me acuerdo que esto los pusieron en el video de demolición. ostentoso derrumbe, los edificios quedaron reducidos a escombros en tan solo 45 segundos, gracias a más de 6 toneladas de explosivos colocadas en 85.000 puntos de detonación. Vaya, 157 millones de dólares es demasiado dinero para gastar en un montón de escombros. Cuando se inauguró en 1940, el puente Tacoma Narrows en Washington costó 6.4 millones de dólares. Eso significa que, si se construyera hoy, costaría cerca de 148 millones de dólares. Okay. En aquel entonces era el tercer puente colgante más largo del mundo por su tramo principal, solo superado por el puente Golden Gate en Ya que se acaba, le quedan 2 minutos. San Francisco y el puente George Washington en New York. Con tanto dinero invertido, los obreros de la construcción se alarmaron cuando durante el proceso de construcción, el puente comenzó a moverse verticalmente con el viento. A pesar de esto, siguieron el Bueno, tengo entendido que eso sí pasa, ¿eh? O sea, los puentes sí se llegan a mover así, pero tampoco se deben de mover tanto. diseño previsto, lo que le valió al puente el apodo de Gory la Galopante. Sin embargo, el pobre Gory no galopó por mucho tiempo, ya que poco más de 4 meses después de su inauguración, el puente se derrumbó dramáticamente en el agua. Pero ¿cómo pudo ocurrir semejante colapso? Bueno, Gory la Galopante fue el primer puente en construirse con grandes vigas de acero al carbono ancladas en bloques de concreto. Los puentes anteriores solían utilizar canales abiertos, una estructura diseñada para soportar el peso de la estructura. El nuevo diseño desviaba el viento tanto por encima como por debajo del puente, provocando Pero esto es canon, güey. No creo que sea muy normal que un puente se deforme de esa manera. un balance. Un día este balanceo se convirtió en una torsión extrema llamada aleteo aeroelástico, en la que cada movimiento de torsión dejaba el puente en un ángulo más pronunciado Ah, verga, güey. Para que vean, lo peligroso que es el aire. sobre el que actuaba el viento. En el círculo vicioso de retroalimentación que se produjo, el puente se retorció más allá de sus límites, y los cables y vigas de soporte cedieron, provocando un dramático y aterrador derrumbe. Y así, el puente de Tacoma Narrows se hundió en el agua. No hubo víctimas mortales, pero la última persona en cruzarlo, Leonard Cogsworth, perdió su auto y a su perro, Toby. ¡No! Además del despilfarro ¿Pero de por qué no sacó al perro? 6.4 millones de dólares, Cogsworth pudo reclamar un total de 50.000 dólares actuales por todo lo que perdió. Ok, Pero eso no traerá de vuelta a Toby. pues no. Una mierda, pero bueno. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del Billy video. Dumpf Y dice nunca todo dejes de grabado en sorprender. perfecta cámara. Yo creo que fue planeado y Muchas actuado gracias por small. ver y suscríbete a No. O sea, ya habían dicho que iba a pasar, güey. Así que siento yo de que, pues ya iba a valer verga. O sea, ya estaban grabando porque ya era cuestión de tiempo. Por eso no había ni carros. Está la parte 2. No sé si la quieran ver y la agregamos a este video. ¿Arre o qué? Dios, hermano, puse el orco. No me digas. Fue buen video. ¿Qué quieren? ¿Quieren ver parte 2 o ya vamos a otros? Aunque lo subió prácticamente juntos, güey. Por eso digo que no sé qué otras cosas salgan. ¡Otro! Bueno, a ti te debía por lo de ayer. Hombre, vamos a verlo. Es que me gusta reírme de los ricos. Vamos. Ah, no, hablan de otro video. Eh, Es que no se explican. Me hubiera gustado ver la parte 2. Digan que sí. Cabo, tenemos 10 horas, hombre, para despifarrar en mamadas. Bueno, no acepto el público. Yo me quería seguir riendo de las potencias, güey. Pero en fin. Abajo links de sorprendente. Adiós. Chipi, chipi, chapa, chapa, divide, divide, va.